No sé, Juli, ¿quieres ayudar? Sí, nada más nos falta, ¿no? Sí. Berto. ¿Está en una llamada? No sé. Está en una llamada. Hacer una llamada. Pues si quieres venirte para acá, para que veas bien, o vas a estar saliendo en la parte contigo. Sale, pues bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el miedo versus mujeres de Dios. Y tiene que ver precisamente con lo que es el miedo y de alguna manera algunos ejemplos de casos bíblicos de mujeres que han enfrentado el miedo. ¿Por qué elegí el miedo? Tenía otros temas, le había comentado yo a Julie, pero entre los temas que tenía tienen que ver un poquito más con los jóvenes, con las mujeres jóvenes. Y bueno, en general con hombres y mujeres jóvenes. Y bueno, aunque sé que ustedes también son jóvenes ya mayores, pensé en mi miedo, porque llega una edad en la que empezamos a tener miedo de muchas cosas. Y entonces, bueno, dije, ¿cómo enfrentamos a veces el miedo? Uno empieza a tener miedo y ahorita después de la pandemia creo que el miedo es algo que está muy constante en nuestros días. Y más en nuestro país, hay muchísimas razones por las que tenemos miedo. Entre ellas, las mujeres tenemos miedo a veces hasta de salir a la calle. La sociedad nos ha generado muchísimos miedos. Entonces vamos a usar por qué es este inicio de la mujer y el papel de la mujer desde la creación. En el inicio de la creación, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 2:18 dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En hebreo son dos palabras, lo que es ayuda idónea, que es eser kenegdo, viene en hebreo, ¿sí? Eser kenegdo. En Génesis 2:23 dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y nos vamos a centrar en la palabra eser kenegdo. ¿Qué significa eser kenegdo? El rabino Rashi traduce el verso: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, socorro o auxilio opuesto a él. ¿Por qué opuesto a él? Eser kenegdo significa eser, socorro o auxilio, y kenegdo significa opuesto a él. Entonces, ¿por qué opuesto a él? Y bueno, más adelante el mismo rabino explica: ser el auxilio del varón principalmente para permanecer en el camino de Dios. Y en este opuesto a él se refiere a que sea el complemento del varón. Así que cuando hablamos de igualdad debemos hablar de equidad, no de igualdad. Equidad es tener las mismas oportunidades. Igualdad es que efectivamente somos simétricos o somos una copia. Y la Biblia nos dice claramente que no somos iguales. Tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas capacidades, pero no somos iguales. Así que hay que hablar de equidad más que de igualdad. Y vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con el papel de la mujer y cómo la mujer se visualiza y cómo socialmente a veces nos visualiza. Ay, perdón. Me equivoqué. Es esta. Dice un defecto en la mujer. Para cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de trabajo de horas extras. Un ángel apareció y le dijo: ¿por qué pones tanto tiempo en esta? El Señor respondió: debe ser completamente lavable, pero no ser de plástico, tener más de 200 piezas móviles, todas cambiables, y ser capaz de funcionar con una dieta de cualquier cosa y sobras. Tener un regazo que pueda acomodar 4 niños al mismo tiempo. Tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y lo hará todo solamente con 2 manos. El ángel se maravilló de los requisitos. Solamente 2 manos, imposible. Y este es solamente el modelo estándar. Es demasiado trabajo para un día. Espera hasta que mañana para terminar.
y puede trabajar días de 18 horas. El ángel se acercó más y tocó a la mujer. Pero lo has hecho tan suave, Señor. Es suave, dijo Dios, pero la ha hecho también fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar o lograr. ¿Será capaz de pensar? Preguntó el ángel. Dios contestó, no solamente será capaz de pensar, sino que razonar y de negociar. El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer. Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. Eso no es ninguna fuga, es una lágrima, lo corrigió el Señor. ¿Para qué es la lágrima?, preguntó el ángel. Y Dios dijo, las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto impresionó mucho al ángel. Eres un genio, Señor, pensaste en todo. La mujer es verdaderamente maravillosa. ¿Lo es? La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres, aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha. Sonríen cuando quieren gritar, cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen, se enfrentan a la injusticia, no aceptan no por respuesta cuando ellas creen que hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda tener. Van al médico con una amiga porque tienen miedo de ir. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan y se alegran cuando sus amistades consiguen premios. Son felices cuando escuchan sobre un nacimiento o una boda. Su corazón se rompe cuando muere una amiga. Sufren por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón. Sin embargo, hay un defecto en la mujer. Es que se le olvida cuando va. Como no veo, estoy apachurrando botones que no son. Pero así ustedes ven, y si no nos vamos a calibrar con tanta luz. Esta es la situación de la mujer, y no nada más en nuestro país, sino en muchos países. A lo largo de la historia, cada cultura ha mostrado una variedad de concepciones de la mujer. Les he asignado diversos roles en la sociedad. Si nosotros nos vemos en diferentes sociedades, vamos a ver que cada cultura le da un lugar a la mujer. Algunas la ponderan, muy pocas la ponderan, otras la sienten que nada más es para la reproducción, ¿sí? Esa es su tarea. En otras el papel de la mujer es ínfimo. De hecho, a lo largo de la historia hemos visto que se ha logrado muy poco, apenas en el siglo XX, que la mujer votara, que tenga los mismos derechos, y estamos luchando por la equidad. Teniendo un desempeño diferente en diferentes papeles. Le ha tocado ser la que se encarga de los hijos, le ha tocado ser en la Segunda Guerra Mundial, le tocó ser la obrera para la producción. Le toca ser actualmente, y en nuestro país, el 40% de las familias mexicanas son monoparentales. De ese 40%, el 35% son sostenidas por una madre, una mujer sola, que tiene que sacar adelante a sus hijos. Pilar Jericó es una investigadora y afirma que el miedo es la gran barrera para el desarrollo de las mujeres profesionales. Ella se dedica a estudiar, es escritora, investigadora, socióloga, y dice, ok, el miedo es lo que detiene a las mujeres. El miedo tiene que ver con la concepción que la sociedad tiene de la mujer. Nos han hecho ser temerosas. En este sentido, dice, las mujeres
El más grande es el miedo al rechazo, mientras que en los hombres es perder su poder de influencia. Fíjense qué diferente, ¿no? En el hombre el miedo es no poder influir, mientras que en las mujeres es el temor al rechazo. A las mujeres les cuesta vender su trabajo, establecer límites en la vida personal y profesional por el afán de agradar, que en realidad es un afán por no ser rechazadas. Muchas de estas mujeres que son madres solteras prefirieron no poner límites para no quedarse solas, para no ser rechazadas. Muchas veces en nuestra sociedad la violencia hacia la mujer, que es tan fuerte, tiene que ver con un miedo a quedarme sola, un miedo a ser rechazada. No porque si no sea capaz, se sabe capaz, se sabe que lo puede hacer, pero sin embargo hay un miedo tremendo a ser rechazada y a quedarse sola. Este miedo tiene muchos efectos adversos en la salud física, emocional, mental y cognitiva. Dice, el miedo es una emoción básica primaria, presente en todas las culturas del planeta, y no solamente en las culturas, también en todos los animales vertebrados y en la mayoría de los seres, ahora sí que de los seres vivos, ¿sí? Creo que el único que no se ha detectado es miedo en las plantas, y yo no dudaría que también lo haya, pero de alguna manera todos los animales vertebrados presentan el miedo. El miedo tiene algunas características. Dice, no hay nada más contagioso que las emociones. Durante la pandemia, Tizón Rivera hizo una investigación sobre lo que eran las emociones y se dio cuenta que la emoción era más contagiosa incluso que el virus, pero la emoción más fuerte era precisamente el miedo. Dice, gran parte de nuestros miedos no tienen un fundamento racional, una amenaza real que lo explique. Muchos de nuestros miedos los creamos nosotros mismos, ¿sí? Nosotras mismas empezamos a pensar, ¿qué pasará? ¿Por qué no me ha hablado? Ah, seguramente le pasó algo. No, a lo mejor ya no llegó porque no, chocó. No, ¿y qué tal si la secuestraron? No me contesta el teléfono. En vez de decir, pues está divirtiéndose en la fiesta, o simplemente se quedó sin batería, empezamos a generar una serie de miedos. Dice, de hecho, una buena parte de nuestras preocupaciones se basan en esos temores que nosotros mismos creamos. Nuestra mente es mucho más elevada y nuestra imaginación que la realidad. Y esos miedos, de alguna manera, van a empezar a ser efecto. Y entonces dice, nos enfrentamos con un protagonista silencioso, que será nuestro enemigo o nuestro aliado. ¿Por qué silencioso? Porque en la pandemia todo el mundo hablaba de contagiarse, pero nadie hablaba del miedo. Y lo que más se estaba difundiendo era el miedo. Hubo gente que se contagió más de miedo que por estar saliendo. ¿Por qué? Porque el miedo deprime todo nuestro estado inmunológico. Todas nuestras defensas bajan cuando tenemos miedo. Por lo tanto, cuando tenemos miedo somos más susceptibles de cualquier enfermedad, de ahí la hipertensión, de ahí problemas de gástricos, todo lo que tiene que ver con somatizar ese miedo. Cuando yo no puedo controlar ese miedo, cuando ese miedo me gana, obviamente el miedo se va hacia el cuerpo. Y entonces dice, es un protagonista silencioso. ¿Por qué? Porque nadie habla del miedo. Todo el mundo parecía, y ahorita vamos a ver más adelante, que es malo o que es ridículo tener miedo, ¿sí? Y vamos a ver más adelante. Dice, desde la psicología experimental, el ser humano posee 6 emociones primarias, codificadas en nuestro código genético y llamadas universalmente. Aquí, fue, no se me fue el nombre del autor, bueno, hizo una investigación y ya dice que hay 6 emociones universales. Dice, no importa en dónde vivas, estas emociones están en tu código genético. Y son la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y la que nos ocupa hoy, que es el miedo. No importa dónde vivas, ni cómo vivas, ni con quién vivas. Esas 6 emociones siempre van a estar ahí. La diferencia es que los estímulos que te generan esas emociones son diferentes. Algo que a mí me puede generar alegría, a otra persona le puede ser indiferente. Algo que a mí me genera miedo, a otra persona no se lo puede generar, ¿sí? Y lo mismo sé con la tristeza y con la ira. Algo que a mí me enoja, a lo mejor a otra persona le da exactamente lo mismo, ¿ok? Pero esas 6 emociones son universales. Y el miedo, nos dice Tizón, que el miedo fue la más frecuente de las emociones en la pandemia, principalmente debido a la incertidumbre y al confinamiento.
Y aquí vamos a hablar de otro concepto, la incertidumbre. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, lo que está pasando, muchas veces se genera el miedo. Esto tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces entonces quisiéramos tener así como una bola de cristal para estar viendo qué hacen todos nuestros seres queridos y entonces nos sentimos tranquilos. Y así no funciona el asunto, porque de alguna manera la incertidumbre es parte de nuestra vida. Y lo mismo sucede, bueno, o sucedió con el confinamiento. ¿Por qué con el confinamiento? Porque estar encerrado te hace que tengas que conectarte contigo mismo, con tus miedos, con tus dudas, con tus angustias, e incluso con la gente con la que convives, pero regularmente nada más cohabitas bajo el mismo techo, no hay una convivencia, y entonces el confinamiento también generó esa emoción. Nos dice, el miedo puede paralizar, surge la desesperación, el desánimo, la depresión, la ansiedad, las tendencias adictivas e incluso el suicidio. Muchos de los casos que tuvimos durante la pandemia de suicidio, la base de todas las depresiones tiene que ver con el miedo, ¿sí? Con la angustia de lo que puede o no pasar. A pesar de este hecho, en nuestra sociedad se tilda al miedo, junto con emociones como la ira y el asco, como negativas y por lo tanto deben ser evitadas. Siempre dicen miedo, enojo, asco, no, eso es negativo, son emociones negativas. Si alguien vio la película Intensamente, recordará que no hay emociones negativas ni emociones buenas o malas. Todas las emociones son parte de nosotros. Sin embargo, hablar que estás alegre es muy reconocido y todo el mundo dice, pero cuando estás triste, tú, ay, ¿por qué estás triste? Ay, no estés triste. O cuando tienes miedo, ay, qué ridícula, ¿cómo vas a tener miedo a eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tilda de que es una emoción negativa. El miedo se vincula con la infelicidad y como se nos bombardea con la idea de que debemos estar felices a todas horas, el miedo se debería de erradicar, ¿sí? Es una debilidad a erradicar. Sin embargo, esta visión se califica como antinatural. Eso es antinatural. Todos tenemos que tener todas las emociones, entre ellas el miedo. Los miedos nos mantienen vivos y también pueden enseñarnos a ser valientes. Si recordamos la prehistoria, el miedo, cuando la gente no sabía, si alguien vio los crocs, cuando empieza a caer un trueno, es córrele y escóndete, por el miedo que vayamos a extinguirnos. El miedo entonces también nos ayuda a sobrevivir. Tú ves un alacrán y dices, espérate, esto me da miedo, no sabes ni siquiera si es venenoso o no, pero te da miedo, y eso es lo que te protege. Y también, dice, nos puede enseñar a ser valientes. Y vamos a ver un video del miedo, cómo nos paraliza, y está diseñado, es un video para las mujeres, cómo a veces nos paralizamos. Es una niña. Atrévete y cambia. Al miedo no se le calla, se le regula. Al temor que nos advierte de los peligros y amenazas no hay que hacerlo desaparecer. Hay que entenderlo y saber manejarlo en cada circunstancia. Así como tenemos que aprender a manejar la ira, la alegría,
el asco, también tenemos que aprender a manejar el miedo. Renegar de nuestras emociones, al fin y al cabo, es dar la espalda a lo que somos. El ser humano es un ser emocional y pocos hitos pueden llegar a ser tan gratificantes como dominar el miedo, ¿sí? Dominar el miedo nos va a ayudar muchísimo ¿a qué? A no paralizarnos, a enfrentar cada situación en la que nos enfrentamos. Y para esto, la Biblia menciona dos tipos específicos de miedo. El primer tipo es beneficioso y debe ser alentado, es el temor al Señor. Es un temor reverencial a Dios, inspirado en el asombro por su poder, su amor y su gloria. Cuando dicen teme al Señor, no es ese temor de que te escondas, no es ese temor que paraliza. Ese temor es ese temor reverencial y que te inspira en el asombro de la grandeza de Dios. Es también un respeto apropiado por su ira, su decepción cuando nos volvemos contra Él o nos negamos a servirle. O sea, eso sí que te dé miedo. Cuando ya sabes de Él y a pesar de saber lo que Él te pide, haces lo contrario, con toda la conciencia plena de que estás haciendo lo contrario, que estás, ahora sí como dirían aquí en Jalisco, cucándolo, ¿no? Estás haciendo cosas para enfadarlo, para atentar a su ira. Y nos dice aquí, el temor al Señor es un reconocimiento total de todo lo que Dios es, de todas las maravillas de Dios. El temor al Señor trae beneficios y bendiciones y beneficios, y hay muchísimos que vamos a encontrar en la Biblia, solo voy a manejar algunos. Dice, es el comienzo de la sabiduría y conduce a una buena comprensión. Salmo 111, 10. Y ahí nos dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. También nos dice, solo los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7. Si tú no tienes ese temor a Dios, es que estás despreciando esa sabiduría. También dice, el temor al Señor conduce a la vida, el descanso, la paz y la satisfacción. Proverbios 19:23. Ese es el temor reverencial, ese temor donde, wow, Dios mío, eres maravilloso, eres grande y de verdad no soy nada a un lado tuyo. El segundo tipo es un detrimento y debe ser superado, no es beneficioso en absoluto. Este es un espíritu de temor y también lo mencionan en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de mente sana. Este temor es un espíritu de temor y timidez, no viene de Dios. Este temor de yo me hago chiquita, yo no puedo, yo me voy para atrás, ese temor no viene de Dios. Por eso decimos esa tristeza, que no es una tristeza por que no pudiste ayudar al otro, porque estás viendo cómo de alguna manera no puedes hacer nada, esa tristeza que nada más es que yo, pobre de mí, ese temor no viene de Dios. Nos dice, a veces tenemos miedo, este espíritu de miedo nos supera y para vencerlo necesitamos confiar y amar a Dios por completo. El miedo puede volverse problemático cuando nuestras creencias e interpretaciones ven a los síntomas de manera exagerada. Cuando nosotros exageramos lo que les comentaba hace rato, el miedo, entonces, híjole, ¿qué va a pasar si se nos va la luz? Pues no, es que qué tal si entra alguien, no es que si viene alguien, y ese miedo exagerado se vuelve problemático, y ese miedo no viene de Dios. Nos dice también, muchas veces el miedo surge y se va convirtiendo en ansiedad porque vivimos angustiados porque hoy voy a comer mañana, ¿qué va a pasar el día que me retire? ¿Qué va a pasar con esa persona que me cae tan gorda y la sigo viendo? ¿Qué va a pasar porque no puedo perdonar a esa persona que me dañó? ¿Cómo me siento incluso por lo que dejé de hacer? Es que yo tenía muchos sueños y no los hice y me empiezo a sentir estresada y ansiosa porque yo quería cumplir estos sueños y no lo logré. ¿Qué va a pasar cuando tengo fracasos y empiezo a sentir miedo y ansiedad de todo aquello que yo dejé y no pude lograr? Ese miedo no nos ayuda, sino más bien se convierte en algo desventajoso y desadaptativo. Deja de ser funcional. Por el contrario, nos priva de oportunidades, nos limita y nos hace más mal que bien. Debemos entonces alejarlo de nuestras vidas. Cuando este miedo llega a nosotros es cuando estamos fallando en nuestras creencias. Dice, es aquí donde
faltan nuestras creencias, porque ponemos nuestras energías en el mundo, en las cosas del mundo, y no en la palabra de Dios, y perdemos nuestra paz mental y espiritual. ¿Por qué? Porque entonces decimos, ese miedo yo lo voy a resolver, y voy a empezar a ver qué hago para resolver todos esos miedos que tengo. ¿A quién le escribo? ¿Con quién me comunico? Voy a volver a intentar hacer lo que no hice hace 20 años, porque me da miedo decir soy una fracasada. ¿Sí? Ese miedo se pierde porque nosotros estamos poniendo nuestro miedo y nuestra angustia en cosas del mundo y no en cosas de Dios. En ese sentido, dice el pastor Rick Warren, enfatiza que los temores de las personas tienen sus raíces en las creencias de que Dios quiere condenarnos a través de pruebas y heridas en lugar de recordar que esto no es así debido al sacrificio de Jesús. Él nos dice, el pastor Rick Warren, la gente piensa que lo que te está pasando y a lo que le tienes que tener miedo es un castigo de Dios. Es que Dios te está poniendo a prueba, a ver si es cierto que sales adelante. Y entonces esto me genera miedos. También nos dice él, esto responde al temor de Dios en el Antiguo Testamento, donde las personas seguían la ley establecida por Dios por temor a que si no lo hacían, Él les quitaría su favor. Si recordamos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento es un Dios que castiga. Y es un Dios que tú dices, ¡ay, hijo! Y ese era Dios en buena onda, porque de verdad hay sanciones y castigos muy fuertes, muy significativas. Incluso cuando dicen, ok, Dios mandó las, ¿cuántas fueron? ¿10 plagas? Las 10 plagas, oye, no inventes, ese era el Dios bondadoso. ¿Sí? Este es el Antiguo Testamento, donde se regían más por la ley y la gente decía, yo tengo que obedecer a Dios porque si no me va a ir mal. Desafortunadamente todavía tenemos mucha gente que cree lo mismo. Yo no voy a matar porque es pecado. Yo no voy a cometer adulterio porque es pecado. O sea, no lo hago por amor al otro, sino porque qué tal si me castiga Dios. Y entonces en ese sentido nos estamos moviendo en este miedo del cual nos habla el pastor Warren. Dice, a través del sacrificio y la resurrección de Jesús, ahora tenemos un Salvador que toma el castigo por esos pecados y nos lleva a un lugar donde Dios solo quiere ofrecer amor, paz y la oportunidad de servir junto a Él. Si vemos el Dios del Nuevo Testamento, después del sacrificio de Jesús y en su muerte y su resurrección, es un Dios completamente bondadoso. Es un Dios que siempre está dispuesto para ayudarnos. En Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este versículo tan simple, tan sencillo, Dios nos da una cantidad de promesas. Nos dice que no tengamos miedo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, yo voy a cuidarte. Nos dice, no estarás solo, yo voy a estar ahí para ayudarte. No desmayes, no seas demasiado débil, no te debilites, esfuérzate por seguir adelante. No seas débil, no te preocupes de no ser escuchado, porque yo siempre te ayudaré. Tú pide y yo te ayudaré. Y de carecer de necesidades físicas, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense todo lo que nos garantiza aquí Dios en un solo versículo. No tengas miedo, avanza, porque yo estoy contigo. Nos dice también en la Biblia, la palabra miedo está presente en diferentes versículos que permiten al creyente vencerlo por medio de ¿qué? De su lectura. Dice, repetidamente nos indica que no debemos tener miedo a nadie ni a nada. Dice, por el hecho de ser hijos de Dios, Él es quien nos concede la posibilidad de eliminar o enfrentar ese miedo y devolvernos la paz que Él nos regala. Ese miedo que de repente está en nosotros y nos empieza a invadir, Él nos dice, hey, detente, yo estoy aquí para ayudarte, ¿sí? Y es este miedo que es un miedo que es irracional. ¿Por qué irracional? Porque yo estoy temiendo, la gente que me dice, es que le tengo temor a la muerte. Pues te tengo una noticia, todos vamos a morir. Y te tengo otra noticia, no puedes hacer nada. Es un miedo irracional. Ponte en manos de Dios y dile, Dios mío, mi vida está en tus manos. Tú decides cuándo y a qué horas. Y ese miedo desaparece. El miedo sano, ese miedo que nos protege, dice, a ver, no te aceleres o no toques ese alacrán porque puede ser, ese miedo es bueno, pero este miedo que de alguna manera nos va a generar depresión, nos va a generar ansiedad, Dios nos dice, yo estoy aquí, no quiero que seas alguien temeroso,
No quiero que seas alguien que ande ahí tembeleque, temblando por todos lados, llorando por los rincones. Nos dice también, y esto me encantó, el término no temas se menciona en la Biblia 365 veces. Irónicamente son los mismos días que hay en un año. Me llamó mucho la atención, porque qué barbaridad, ¿no? Cómo coinciden las cosas y cómo los planes de Dios son maravillosos. 365 veces. Y yo creo que cuando la Biblia se escribió todavía no teníamos el calendario de 365 días. No estoy segura de eso, yo creo que no, pero lo que sí estoy segura es que los años tienen 365, a menos que sea bisiesto, ¿verdad? Y en eso, para eso tenemos, para cada día que tú puedas tener miedo, ahí está un versículo. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ahí está otro más, Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, ¿cuántas veces nos lo tiene que repetir para que nosotros dejemos de ser temerosos? Nos dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué esos miedos que me paralizan? Porque entonces no es un miedo sano, es un miedo que me está paralizando. En nuestra naturaleza genética, ya dijimos, está el miedo. Este miedo debe permitirnos sobrevivir y nos da la oportunidad de enfrentar diferentes circunstancias y ver cada conflicto como un reto, como la posibilidad de un aprendizaje y como la oportunidad de poner en acción el potencial del cual Dios nos dotó. En la pandemia yo le decía a la gente, en vez de que tengas miedo, ve que podemos aprender de esta situación. Los que estamos en la docencia, que Angélica no me dejará mentir, y creo que Ale también anda en ese rumbo, ¿sí? No me van a dejar mentir. En la pandemia tuvimos que aprender a manejar la computadora, ¿sí? Las redes sociales. Tuvimos, los que estaban en casa tuvieron que aprender a lidiar con sus hijos, los que tenían niños chiquitos. Fue un reto. Cuando nosotros hacemos de cada conflicto un reto, hemos aprendido el concepto de ese temor únicamente a Dios. Y este miedo que es genético nos sirve para seguir adelante, para enfrentar cada cosa, para tener la oportunidad de potenciar todo lo que Dios nos ha dado. Cuando tú le dices, ok, no toques el alacrán, ¿puedes potencializar ese miedo? Sí, ve y busca qué tipos de alacranes son los venenosos, cuáles no, qué se debe hacer, y vas a tener un aprendizaje. Potencia lo que tienes, no digas, yo tengo miedo y me voy. No, enfréntate, porque eso es lo que Dios nos dice, enfréntate. Para eso te hice, para que te enfrentes, te hice fuerte para que sigas adelante. En la Biblia se mencionan aproximadamente 135 mujeres y la forma en que Jehová consideró a algunas de ellas y las bendiciones que les otorgó demuestran que lo que más le agrada a una persona, son las cualidades espirituales. A Dios es lo que le agrada de ti, las características y tus condiciones espirituales. No voy a mencionar a 135, solo voy a mencionar a algunas, ¿sí? Pero voy a mencionar a Cifra y a Fúa. Cifra y Fúa fueron las que ante el edicto de matar a los niños, ellas deciden esconder a varios niños. Era una decisión difícil, una decisión riesgosa. Y sin embargo, ellas se enfrentan a eso y dicen, no vamos a matar a todos los niños, vamos a dejar a algunos. Ellas eran parteras y deciden darle la vida a muchos niños. Noemí tuvo una vida difícil. Se le murió el marido, luego se le mueren los hijos. Al final se queda sola y sin embargo nunca desiste de su fe. Es la suegra de Ruth y se hacen grandes amigas y ayuda a Ruth a seguir adelante. Noemí era para que hubiera dicho a ella, mira, yo ya se me murió mi marido, ya se me murió mi hijo, ya yo aquí me quedo, ahí nos vemos, yo ya tengo miedo de esta situación, aparte tiene que huir. O sea, la historia de Noemí de verdad es de las que dices, híjole, a esta le llovió y le tupió encima, y aún así siguió siendo adelante, siguió siendo fuerte. Agar la esclava, si ustedes se acuerdan, Agar
es la esclava de Abraham, que Sara le dice, ahora le veis a mi hijo, ¿y qué hace Agar? Aparte que la corre, porque aparte la obligan, ella no es que anduviera de puntada con Abraham, la obligan a estar con Abraham, y después ella dice, voy a dejar morir a mi hijo Ismael. Y se le aparece un ángel y dice, no temas, he escuchado el llanto de tu hijo y lo voy a hacer líder de naciones. Agar, ahí está, también fue valiente y se enfrentó. Débora la valiente juez, ella de alguna manera llega es en Judá y empieza a ver que todo está destruido, es un desastre aquello, y Débora dice, bueno, aquí alguien tiene que tomar la batuta. Y es la primera mujer juez en la historia, ¿sí? Y dice, yo voy a dirigir este pueblo de Israel, yo voy a ponerle, y lo dirige con sabiduría, dice la Biblia. En ningún momento temió al cargo que tenía, que era dirigir un pueblo. No dijo, no, eso es mucho, yo me hagamos otra frase. No, se enfrentó a ese cargo. Una que me encanta es Jocabed, y no porque sea Jocabed nuestra compañera. Jocabed fue una madre valiente. Jocabed es la madre de Moisés. Y entonces dice, ¿qué hago? Voy a poner a mi hijo en una cesta allá, y va entre los juncos viendo dónde llega su hijo. Mujer valiente. Podía haber hecho lo mismo que todas las demás, y Jocabed dice, no. Con gran valor voy a ver. Y no nada más Jocabed, me encanta, bueno, no sé por qué, pero en la Biblia no viene el nombre de la hija del faraón, pero la hija del faraón también se puso en riesgo, y recoge a Moisés, y resulta también una mujer valiente en la Biblia, aunque no sabemos su nombre, solo la conocemos por la hija del faraón. No la vuelven a mencionar, pero tuvo un papel importantísimo, ¿sí? Y una más, María entregada al servicio de Dios. Imagínense el terror de María cuando le dice, vas a tener un hijo. No inventes, ¿en qué época estamos? Me van a apedrear, me van a dejar. Y sin embargo el ángel le dice, no temas, ¿sí? Y María dice, va, estoy contigo, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Es más difícil es más fácil, tener temor que vivir en paz. A veces decimos, tengo miedo y me enconcho como la tortuga. Eso es más fácil. Sin embargo, dice, es bueno preguntarnos por qué tenemos miedos a determinadas cosas. Es un modo de concretar, de focalizar e incluso de racionalizar. También nos dice, hacernos preguntas nos permite definir los desencadenantes de ansiedad y a menudo hasta racionalizar los mismos. Al rato van a tener una fogata y yo los invitaría a que en un papelito se den unos minutos, unos 5 o 10 minutos, y escriban a qué le tienen miedo. ¿Cuáles de esos miedos ustedes no los pueden controlar y los tienen que dejar en manos de Dios? ¿Cuáles de esos miedos ustedes tienen que ser racionales y enfrentarlos? Si yo digo, tengo miedo de reprobar el examen, Ale dice, tengo miedo de reprobar el examen, Ale, ponte a estudiar, y ya resolviste tu miedo. Así de simple, los miedos se enfrentan. Pero a lo mejor yo tengo miedo, me preguntan muchas veces de mi hijo en China, y recuerdo Norma me decía cuando se fue, y no, o sea, ¿lo dejaste ir? Sí, y hubo gente que me dijo, ¿no te dio miedo dejarlo ir? No, su vida está en manos de Dios igual que la mía, ¿sí? Y confío en mi hijo. Claro que le dije, cuídate, llevas tus cosas. Ese mismo año, que se acuerda, también se fue mi hijo Armando a Chile, y Armando es muy despistado, y entonces le dije, Armando, por favor, fíjate bien, haz tu lista de lo que tienes que llevar, le compré una cangurera, carga ahí el pasaporte, ¿sí? ¿Era miedo? ¿Sí? ¿Racional? ¿Sí? ¿Había que enfrentarlo? Sí. Y le dije, fíjate bien, y si algo te pasa, inmediatamente llama o busca quien te ayude, porque ya ha dejado el pasaporte de algunos lugares. Entonces, bueno, fíjate bien, ¿sí? Y aparte yo le dije, tú sabes que eres distraído. Entonces, sí. Entonces, antes de venirse de Chile, me habló y me dijo, pásame lista, haz mi check-in para ver que yo no olvide nada. Racionalizamos el miedo, hay que enfrentarlos. Pero esos miedos que yo no puedo controlar, una vez una señora me dijo, una maestra me dijo, es que a mí me da mucho miedo que mis hijos salgan en las noches y vayan de fiesta. Perdón, tus hijos son adolescentes, y si quieren salir, tendrás que racionalizar qué cosas puedes cuidar.
lleva tu teléfono, y sobre todo ahora, en mis tiempos no había teléfono, no había celulares. Entonces lleva tu teléfono, llévalo con carga, llévalo con crédito, avísame a qué hora sales de la fiesta, avísame cuando llegas y listo, diviértete en la fiesta. No puedo tener a mis hijos aquí. Ese es un miedo irracional. Lo pongo en manos de Dios. El Salmo 56:1 dice: en Dios confío, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es un testimonio asombroso del poder de confiar en Dios. La clave para vencer el miedo, entonces, es la confianza total y completa en Dios. Confiar en Dios es negarse a ceder al miedo. Es un cambio hacia Dios, incluso en los momentos más oscuros, y confiar en que Él hará las cosas bien. Lo suelo dar como testimonio y lo sigo dando. Cuando estuve con quimios, después de por ahí de la cuarta, quinta quimio, la verdad es que ya el desgaste físico es mucho, y no solamente el físico, también el emocional. Y casualmente yo me había enterado de la mamá de un amigo que después de la segunda quimio se fue a acostar, se quedó dormida. Cuando sus hijos fueron, ella ya había fallecido. La mamá de otra amiga también le pasó lo mismo. Después de la primera quimio se quedó dormida y falleció. Así que por ahí de la cuarta quimio me empezó a entrar un terror en la noche impresionante. Y yo empecé a decir: no te duermas porque no voy a despertar. O sea, me sentía tan mal, mi cuerpo estaba tan desgastado. Y yo decía: no te duermas porque me voy a morir, no voy a amanecer. Y yo misma decía: no me preocupa morirme. O sea, yo sé que Dios es maravilloso y no me preocupa morirme. Pero mis hijos, ¿qué van a hacer? Cuando se levanten, Miguel acaba de cumplir 18 años, ahora tenía 17. Cuando se levanten y vengan a buscarme y me vean muerta, ¿qué van a hacer mis hijos? Y me empezó a traer una angustia impresionante. Hasta que de repente, en Dios confío, no tendré miedo. Fue así como a ver. Y ahora sí que me dije a mí misma: a ver, Enriqueta, ubícate. Tú estás en las manos de Dios. Si Dios ha dispuesto que tus hijos sean huérfanos de madre a esta edad, Él sabe por qué. Y Él lo decide. Así que si Dios te permite vivir, Él sabe por qué. Y si no, también. Y dije con toda la tranquilidad del mundo: Dios mío, mi vida está en tus manos. Y me dormí. Y dormí como yo creo que pocas noches había dormido durante la semana. Claro que en la mañana cuando desperté dije: te debo una y grande, gracias Dios mío, aquí estoy y aquí seguimos. Confiar en Dios plenamente hace que tus miedos se vayan, y sobre todo esos miedos que no están bajo tu control. Algunas frases del miedo. Dice: solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. Pablo Coelho. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente. ¿Sí? Alonso de Zúñiga. De lo que tengo miedo es de tu miedo, dice William Shakespeare, porque cuando el otro tiene miedo, te invade también a ti. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo, ya como de Pablo. Teme al miedo. Teme a ese miedo que te paraliza, a ese miedo que no te deja avanzar. A ese miedo hay que eliminarlo de nuestra vida. Finalmente te diré que si llevas tus miedos a Dios, no te quedas sin respuesta. Nos lo dice el Salmo 54:4. Verás más cuánto te ama y se preocupa Dios por ti. Primera de Pedro 5:7. Te darás cuenta de que nunca fuiste creado para temer a lo desconocido o a los demás. Segunda de Timoteo 1:7. Si Él cuida de las aves, cuidará, ¿cuánto más cuidará de ti? Mateo 6, de 26 al 32. Un pasaje que vale la pena leerlo cuando tengas miedo. No te preocupes por qué vas a vestir. No te preocupes por qué vas a comer. Tampoco Dios te dice: tírate en la flojera, que al cabo Él resuelve. No, te di el potencial, te di las habilidades, trabájalas, ponlas en práctica. Que sea un miedo que te ayude a avanzar, no un miedo que te
paralice y digas, no, es que estoy tremendamente angustiado porque de qué voy a vivir el día de mañana. No, haz lo que tengas que hacer para que vayas guardando para el día de mañana, pero que ese temor no te invada y te paralice. Termino con este video que me gusta mucho, me lo mandó Miguel, por cierto. You are beautiful. You're smart. You're funny. You're kind. You're unique. You are worthy of love and affections. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are, whether you model in a magazine, or you model pottery with grandma, whether you're on the hot list or the not list, whether you're a head cheerleader or a high school dropout, whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend, whether you love yourself and love your life, or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart, whether you're such a winner or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are, the reality is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible: Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever, and inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability, and your responsibility is to find that woman and to set that woman free. This is who you are. And any voices in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear things, this is what you say. You say, "Nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things, for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome." And please, don't you forget it. Pues con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, hija. Eres la primera ponente de nuestros retiros. Eso jamás se va a olvidar. Pues espero que se hayan llevado algo. Claro. Esa es la prioridad siempre, que se lleven algo, ¿no? Muchas gracias. Y vamos a